Muy buenos días. Vamos a comenzar las clases del día de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca del aprendizaje, ¿ya? A ver, mucha atención, por favor. Esto es sencillo, simple, a condición de que presten atención, ¿ya? Si yo les preguntara a ustedes qué cosa es aprender, ¿qué me responderían? A ver, voy a preguntarle por ahí a alguno, a ver. ¿Qué me responderían a ver respecto a qué cosa es el aprendizaje si le preguntara? A ver, Fernández Medrano, ¿tienes alguna idea, hijo? Si te preguntara qué cosa es el aprendizaje, ¿tú qué me dirías? A ver. O Cisneros, a ver, cualquiera de los dos. ¿A ver alguna idea? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué me responderían? ¿Qué cosa es aprender? A ver, acá no hay respuesta mala. Estamos, justamente ese tema lo vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Quiero ver si hay alguna idea previa, a ver. ¿Ya? A ver, Cisneros, ¿por qué apagaste tu cámara? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguien? ¿Qué cosa es aprender? A ver, ¿Es el conocimiento? ya. Más bien sería de repente adquirir, ¿no? Un conocimiento, ¿no es cierto? Eso podría ser aprender. Ah, está bien, claro. Adquirir un conocimiento, ¿no? O de repente también adquirir una habilidad nueva también, ¿no? También es aprender, ¿no? Por ejemplo, adquirir una habilidad nueva como por ejemplo escribir, ¿no? Eso aprendiste, era una habilidad que al comienzo no tenías, ¿no? Aprender conocimientos nuevos, eso lo haces todos los días, ¿no? Aprendes ciencias, por ejemplo, ¿no? Eso también es aprender, claro. Entonces, podríamos decir que aprender es adquirir o lograr, ¿no? Conocimientos nuevos, habilidades nuevas, destrezas nuevas, ¿no es cierto? Montar bicicleta, subirte al skate, qué sé yo, ¿no es cierto? Ya. Incluso podemos hablar hasta de niveles, ¿no? Una cosa es una habilidad y otra cosa es una destreza, ¿no? Por ejemplo, habilidad, todos podemos acá jugar pelota, ¿no? Pero ¿cuántos tiene la destreza, ¿no? De algún, para el fútbol, ¿no? O sea, una habilidad mayor, ¿no? Un dominio mayor, ¿no? Incluso podríamos hablar de eso, ¿no? Lo mismo en las matemáticas, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces está bien, aprender es eso exactamente, ¿ya? Pero te voy adelantando algo. Ocurre que hay dos escuelas psicológicas que van a definir el aprendizaje, cada uno a su manera, ¿no? El cognitivismo va a entender el aprendizaje así como lo están viendo ustedes, como proceso, ¿no? Como proceso. O sea, ¿qué cosa es aprender? Aprender es adquirir un conocimiento nuevo. Y un conocimiento nuevo implica que hay, cuando tú conoces algo, implica que a nivel cerebral, ya a nivel biológico, hay interconexión nerviosa, o sea, tus neuronas se conectan, hacen sinapsis, ¿ya? Entonces hay un cambio ya en interconexión nerviosa, hay un cambio en la mente, ya hay un cambio porque ya ahora piensas diferente, ¿no? ¿No es cierto? Cuando tú conoces algo, piensas diferente ya. Entonces hay un cambio a nivel mental que se va a traducir también en un cambio en tu comportamiento, ¿ya? Así lo entiende el cognitivismo, ¿ya? Entonces cambia la mente, cambia tu comportamiento, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, el conductismo va a decir que no, en realidad no sabemos si realmente ocurre algo en la mente. Lo que sí sabemos es que hay un cambio de conducta. Entonces, ¿qué van a decir ellos? No, el aprendizaje simplemente es un cambio en la conducta, ¿ya? Como producto de una experiencia, ¿ya? O estímulo, así van a decir eso. Ellos. Entonces, ahí están las dos definiciones del aprendizaje, las cuales vamos a ver a continuación ahora sí en detalle, ¿ya? Muy bien. Entonces, aprendizaje, como te había señalado, hay dos definiciones, ¿no? ¿Ya? Una primera definición del conductismo, ahí está, ¿no? Acá han puesto la definición conductista, ¿ya? Que es fáctica, fáctica en el sentido de que es probable de demostrar, ¿ya? Observable, si tú quieres, ¿ya? Ellos ven el aprendizaje como, mira lo que dice, es el cambio relativamente estable o permanente de la conducta de los individuos como consecuencia de la práctica o experiencia personal, ¿ya? Como ves, ellos para nada hablan de mente. Ellos hablan acá, o sea, en este esquema de acá, este esquema, ¿ya? ER. Ellos hablan de un estímulo y una respuesta o conducta nueva, nada más. Como verás, ellos no hablan de que hay cambio en la mente y después como producto de la mente hay un cambio en el comportamiento. No, porque los conductistas creen que el término mente no es algo que se pueda probar, por lo tanto, mejor no hay que hablar de ella porque no se puede observar, dicen ellos, ¿no? Mejor haremos solamente de estímulo y conducta.
Estímulo y conducta. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, a ver acá. El profesor estimula dando ejercicios nuevos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los alumnos dan una respuesta observable que me indica que han aprendido. Entonces, por ejemplo, el profesor acá es de inglés, ¿ya? Les enseña ¿no? algunas palabras nuevas, es ese estímulo, y los chicos luego hablan esas palabras, las utilizan, ¿no? Las verbalizan, o sea, aprendieron inglés. ¿Está bien? Estímulo, respuesta. Profe, pero para que aprendan el inglés tiene que haber un cambio en la mente. Claro, pues, pero ellos no, el conductismo no lo ve así, ¿ya? Ellos solamente dicen, no, es que eso no lo podemos ver. Mejor hay que hablar de lo que sí se puede observar. Y lo que yo observo es un estímulo, un profesor que te estimula, te enseña imágenes, hace juegos, canciones, eso es estimular. Y tenemos una respuesta que es una conducta también observable. ¿Está bien? Entonces, mira, vuelvo a repetir, mira cómo definen, ¿ah? El conductismo define, perdón, el aprendizaje de esta manera. Cambio relativamente estable en la conducta de los individuos como consecuencia de la práctica o la experiencia. Sí, porque también tú practicando también puedes aprender. Acá está, por ejemplo, en el skate, tú solito, ¿no? Practicas, practicas, practicas y luego ya lo dominas. Al comienzo no podías todavía subirte de repente una rampa o bajarla, ¿no es cierto? O saltar encima de la vereda, pero producto de la práctica o la experiencia, ahora sí lo logras. Esa conducta nueva que antes no tenías, de saltar, por ejemplo, encima de la vereda, que antes no podías, ahora sí puedes, ya, eso es aprendizaje. Eso es aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Un cambio en la conducta como producto de la experiencia. Profesor, pero acá dice relativamente permanente. ¿A qué se refieren con relativamente permanente? Es que la conducta no es para siempre, hijos. ¿Ya? ¿Está bien? Así como aprendes, puedes también olvidar o desaprender si tú quieres. ¿Está bien? ¿Ya? Yo les cuento, yo enseño francés. Bueno, enseñaba, la verdad que hace varios años ya, más o menos 5 años o más, que no enseño francés. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Me estoy olvidando. Estoy olvidando, por ejemplo, hay palabras que no recuerdo, ¿no? Hace poco me preguntaron, ¿y cómo se dice madrina en inglés? Ay, no me acuerdo. ¿Se dan cuenta? Comienza uno a olvidar ciertas cosas, ¿te das cuenta? ¿Ya? Ya, bueno, del skate ni les hablo, ¿no? Yo ahora, bueno, aparte que ahora con el peso que tengo, ¿no? No, olvídense, ¿no? Eh, me caigo, ¿no es cierto? Y verdad, lo intenté la otra vez, ¿ah? Casi me rompo el coxis. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí está, chicos. El conductismo entiende así el aprendizaje, ¿ya? Hay un cambio en la conducta, esa es la conducta de la respuesta. Respuesta nueva, ¿ya? Antes, por ejemplo, te hablaban en inglés, no contestabas, pues ahora sí contestas, respuesta, es una conducta nueva. Ah, ya aprendió, ya. ¿Ya? ¿Está bien? Cambio en la conducta. Acá, antes no subías veredas desde la pista a la vereda, no podías subir. Ahora, si subes, es una conducta nueva. ¿Ya? Entonces hay un cambio en tu conducta, pero producto de la experiencia. Ahora, este cambio es relativamente permanente. ¿Por qué es relativamente permanente? Porque no es para siempre. ¿Está bien? Te puedes olvidar o puedes cambiar también. Y eso está bien, porque a veces también aprendemos cosas malas, ¿sí o no? Y está bien también desaprender o cambiarlas por una conducta mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niñito, ¿no? ¿Cómo logra las cosas? Llorando, llora o grita, ¿no? Mamá le va enseñando, no se grita, si dice, mamá, quiero leche, mamá, quiero tete, entonces le van enseñando. Entonces el niño va a cambiar, ¿no? Su conducta inicial era lograr las cosas llorando, gritando, ahora va a hablar, ¿no es cierto? Va a pedir, incluso le van a enseñar a decir, por favor, ¿ves? Esas son conductas nuevas, ¿está bien? Producto de la práctica o la experiencia, ¿ya? Esa es la primera definición. ¿Y por qué dice como producto? Porque ve el resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado? Cambio de conducta. Y así comienza esta definición, ¿sí o no? Mira, es el cambio relativamente permanente o estable de la conducta como producto de la experiencia. ¿Ves? Entonces por eso se llama como producto, porque comienza por el cambio en la respuesta o conducta, ¿ya? Además, ellos te dirían, ¿no? ¿Cómo sabes que alguien aprendió algo? Tú no puedes ver su mente. Claro, la mente tú no la ves. Entonces, ¿cómo sabes que alguien aprendió algo? Por la conducta nueva, ¿sí o no? Listo, ahí está, pues, te van a decir ellos. ¿Ves? Es lo que se puede observar. Entonces, el aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje entonces? Un cambio en la conducta, ¿no es cierto? Como producto de la experiencia o práctica. Ahora, este cambio es relativamente estable o permanente porque no es para siempre. ¿Ya? ¿Está bien? Hay un cambio relativamente estable o permanente como producto de la experiencia. ¿Se entendió, chicos? A ver, por favor. Me contestan, por favor, si se entendió. Si no, yo puedo dar más ejemplos, explicar un poquito más. Gracias, están respondiendo por el chat. Bueno, ya.
pero tienen que participar también de manera verbal cuando les pregunte, ¿ah? Yo estoy tomando en cuenta eso, ¿ah? ¿Ya? Incluso hace un rato le pregunté a un alumno y me apagó la cámara, imagínense, no, pues así no fue a Perú, ¿ah? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está la primera definición de aprendizaje. Cambio en la conducta como producto de la experiencia. ¿Está bien? Respuesta nueva, esa es conducta nueva, respuesta nueva como producto de la experiencia, si hay un estímulo, ¿ya? Este, esta es la definición del conductismo. Pues se llama conductismo, pues, porque a ellos que les interesa el cambio en la conducta, que es lo que se puede observar además, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Y también se le llama aprendizaje como producto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el producto, el resultado? El cambio de conducta. ¿Ve? Listo. Ahora vamos a la siguiente definición, que es la que ustedes me dieron al comienzo. ¿Ah? Ustedes al comienzo me dieron esta definición, ¿ya? Que para algunos es más completa. Ya, el cognitivismo, en cambio, ¿ya? Va a aplicar este esquema. Miren acá, ya no es ER, sino es, miren, ahí, EOR. ¿Está bien? Entonces, entre el estímulo y la respuesta nueva o conducta nueva, en el medio hay una O. ¿Está bien? Uy, no sé qué está mancha. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué cosa es esa O? Ah, el organismo o los procesos mediadores, si ustedes quieren mejor. ¿Está bien? Ya. Entonces, el cognitivismo dice, está bien, hay un estímulo y hay una respuesta o conducta nueva que se puede observar, eso no lo niego. Pero antes hay un procesamiento, esa es la O. Hay un procesamiento. Tú no respondes sin pensar, por ejemplo. Tú primero vas a pensar. ¿Está bien? Vas a memorizar. Por ejemplo, en el ejemplo del inglés, está bien, el profesor te estimula, ¿no es cierto? Te enseña palabras nuevas y tú hablas, o sea, hablas en inglés, es una conducta nueva, ¿está bien? Pero en el medio pasa algo en tu mente, ¿sí o no? En el medio, en tu mente, en tu cabeza pasa algo. Ya, eso hay que estudiar más bien, dice. Pero no se puede observar, dice el conductismo. Ya, no se puede observar, pero ahí está su resultado. La conducta no ocurre por gusto, ¿sí o no? Las conductas del hombre son conductas, por ejemplo, comportamientos inteligentes. Quiere decir que hay acá en el medio, que en la cabeza ocurre antes un procesamiento, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya, eso vamos a estudiar. Miren la diferencia. Entonces, ¿cómo define el cognitivismo el aprendizaje? Lo ve como un proceso. Como proceso, antes de la conducta nueva, hay un cambio en la mente. Repito, antes de la conducta nueva hay un cambio en la mente. Entonces, miren cómo define el aprendizaje, el cognitivismo. Dice que hay un cambio en la disposición o capacidad humana con carácter de relativa permanencia que se organiza al interior del sujeto. ¿Ya ves? O sea, ¿dónde ocurre el cambio primero para que haya cambio de conducta? En el interior del sujeto. ¿A qué se refiere con interior del sujeto? La mente. ¿Está bien? Entonces hay un cambio en tu capacidad o disposición humana, que en la mente, ¿ya? Que también es relativamente permanente porque no es para siempre, ¿ya? Y se organiza, dice, al interior del sujeto. ¿Está bien? Entonces el cognitivismo va a agregar un nuevo elemento entre el estímulo y la respuesta. Acá en el medio hay una O. ¿Qué es esa O? Ya te dije ya, procesos mediadores. ¿Está bien? ¿Qué son los procesos mediadores? Son aquellos encargados de la recepción y tratamiento de la información. Ejemplo de procesos mediadores: la percepción, la memoria, la inteligencia, el pensamiento. Ergo, entonces, cuando el ser humano, ¿ya?, emite una conducta, antes de emitir una conducta hay un procesamiento, ¿sí o no? ¿Está bien? Antes de emitir una conducta hay un procesamiento, ¿ya? Por ejemplo, acá le ponen un ejercicio matemático, ¿ya? Ese es un estímulo. La conducta sería la respuesta, ¿está bien? Pero entre el estímulo, que es el problema, y la respuesta, que es la conducta final, ¿qué pasa en el medio? El chico primero acá, ¿qué está haciendo? Mírame, está pensando, ¿sí o no? Ya, eso es pensamiento. Está usando su inteligencia, ¿sí o no? Inteligencia, ya. Ese es acá lo del medio, pues, ¿ya? Entonces, ¿el aprendizaje qué es? No es solamente cambio de conducta, sino que primero hay un cambio en la disposición o capacidad humana. En otras palabras, hay un cambio mental. ¿Está bien? Ya, eso es lo que dice el cognitivismo. Por eso su esquema no es solamente ER, sino que su esquema es, mira, EOR. Entonces, por eso también se le llama aprendizaje como proceso. ¿Está bien? Estímulo, cambio en la mente, respuesta. Es todo un proceso. No es solamente estímulo, respuesta, nada más. No. El ser humano piensa antes de responder. ¿Está bien? Calcula. ¿Ya? A ver, por ejemplo, vamos a suponer que a ti, por ejemplo, un cobrador, esto que suele, bueno, solía ocurrir cuando te movilizaba seguramente, ¿no?
te quiere cobrar más de la cuenta, ¿no? Y tú cometes el error de darle un poquito más, ¿no es cierto? Supongamos el pasaje sol 50, pero tú no tenías sencillo y le has dado 2 soles, no te quiere dar vuelta, te quiere cobrar 2 soles, ¿no? Tú sabes que es sol 50, tú le reclamas y el otro no te quiere dar, ¿no? Pasa habitualmente, ¿no? Por eso hay que tener el pasaje justo, yo hago eso al menos para evitar problemas, o sea, trate de conseguir siempre el pasaje justo, porque le das más, estos parecen buitres, ¿eh? No te quieren devolver ya. Ya, entonces, estás en esa situación, ¿ya? Ese es el estímulo, ¿no? Te molesta, no te quiere devolver tu pasaje. La respuesta, ya, le reclamas, te quejas, ¿en qué tono le reclamas? Lo amenazas, ya, antes de responder tú vas a calcular, o sea, lo vas a pensar, ¿no? Vas a recurrir a la memoria. Ya, antes, cuando hice esto, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó? Entonces vas a recurrir a tu memoria. No, salimos discutiendo, peleando y no me devolvió nada. Ya. Pensamiento incluso. A ver, además, mira, este es más grande, es medio maleado. En una confrontación, ¿hasta dónde podría llegar? A ver, no. Entonces, mejor, ya, por 50 centavos, ya, lo que sí voy a estar atento si hay algún policía de tránsito, de repente allí me puedo quejar, ¿no es cierto? ¿Y ves? Entonces, y así respondes. O sea, tú evalúas, piensas, recuerdas, ¿no? La memoria antes de actuar, ¿ya? Eso dice el cognitivismo. Entonces, el aprendizaje es un cambio en la disposición o capacidad humana, ¿ya? O sea, cuando hablamos de capacidad, estamos hablando acá de mente, ¿ya? Pensamiento, inteligencia, por ejemplo. Entonces, hay un cambio aquí en la mente, relativamente permanente, que se organiza dentro del sujeto. Ese es el aprender. Entonces, cuando tú aprendes, cuando hay un cambio aquí en la mente. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí están las dos definiciones, ¿ya? A ver, una última repasadita. Para el conductismo la cosa es así, mira, ER nada más. ¿Ya? ¿Qué es el aprendizaje? Hay un estímulo y hay una conducta nueva. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Una conducta relativamente estable como producto de la experiencia. Listo. Ambos se observan, el estímulo y la respuesta se observa. En cambio, ¿qué dice el cognitivismo? No, mira, E o R. ¿Está bien? Hay un cambio en la capacidad, ¿ya? Hay un cambio mental, ¿está bien? Producto de la experiencia, ¿ya? Y eso genera recién una conducta. ¿Ya? Entonces, ellos que destacan más que el cambio de conducta, ¿qué cosa destacan? El cambio en la mente. Hay un cambio en tu percepción, hay un cambio en tu memoria, hay un cambio en tu inteligencia, hay un cambio en tu pensamiento, y por eso tu conducta es también diferente. ¿Entiendes? Esa es la diferencia entre las dos definiciones de aprendizaje. ¿Está bien? Muy bien. ¿Se acuerdan que ustedes hablaron así? Incluso ustedes dijeron, ¿no? Que es aprender, es cuando tú adquieres un conocimiento. Y el conocimiento, que es eso es mental, pues el conocimiento no se puede ver, ¿sí o no? Lo que sí puedes ver es la conducta. ¿Qué haces tú con ese conocimiento nuevo? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué haces con ese conocimiento nuevo? Por ejemplo, si es un idioma, lo usas, pues. Entonces ya tus compañeros se van a dar cuenta que aprendiste francés cuando, por ejemplo, usas esas frases, ¿no? Touché, dices, ¿no? Por ejemplo, touché, ¿no? Ese es bien usado, ¿no es cierto? Hasta los norteamericanos lo usan, ¿no? Ese es francés, ¿no? O charm, ¿no? Dices, ¿no? Ah, mira, está aprendiendo francés, ¿no? O c'est la vie, típico los franceses, ¿no? Es la vie, ¿no? ¿Está bien? O c'est la raison d'être, ¿no? C'est la raison d'être, ¿no? Es su razón de ser, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces hay un cambio en tu conducta, o sea, hay palabras que antes no usabas, ¿no? Ya lo estás usando ahora. Ya, pero para que ocurra eso, dice el cognitivismo, primero ha habido un cambio en tu mente, ¿no? Has adquirido esa capacidad nueva. Por ejemplo, has memorizado esas palabras, por lo menos, ¿no? Listo. Muy bien, chicos. ¿Está claro entonces las dos definiciones? Por favor, a ver, me contestan. ¿Están claras las dos definiciones, muchachos? Si no, yo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. Yo no me molesto, les juro, les prometo, ¿eh? No, no, no me molesto para nada yo. ¿Ya? Estamos para eso, es mi trabajo además. Ya, listo. Si no hay preguntas, me están contestando por el chat que no, vamos a continuar. Ya. Ahora vamos a ver las características del aprendizaje, ¿ya? Características del aprendizaje. A ver, como ya te había señalado, la primera característica es la siguiente. Se presentan cambios de conducta que presuponen la influencia de condiciones internas y externas, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, la primera característica del aprendizaje, y en eso están de acuerdo las dos definiciones que te he dado, ¿sí o no? Tanto el conductismo como el cognitivismo están de acuerdo, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Está bien? Este, los dos están de acuerdo en que aprendizaje implica cambio de conducta. Solo que el conductismo, de frente va el cambio de conducta. En cambio, el cognitivismo te dice, sí, está bien, cambio de conducta, pero primero cambia la mente, pues te va a decir. También en tus habilidades, en tus capacidades.
Primero cambia tus habilidades, tus capacidades, luego tu conducta, ¿ya? Pero ambos dicen que sí, aprendizaje implica cambio de conducta. Y está bien, pues. ¿Cómo sabes que alguien aprendió algo? Porque le ves ejecutar una conducta que antes no podía, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, el niño ya camina, ya habla. Antes no lo hacía. Ah, ya. Entonces aprendió a hacerlo, pues. ¿Está bien? Ahora, tú puedes aprender por condiciones internas, ¿no es cierto? Pero también por condiciones externas. ¿Está bien? O sea, tú solo practicando o alguien de afuera te ayuda. ¿Está bien? Aunque la verdad al final, hasta para practicar por tu cuenta, quiere decir que tú has visto a alguien hacerlo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el skate, ya tú lo has dominado, tú dices, yo solo practicando. Ya, bueno, en parte. Pero para empezar a practicarlo, tú has visto primero que alguien lo practicaba, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí, porque el ser humano aprende siempre de los demás, ¿ya? Acuérdate eso porque luego hay otra característica asociada. ¿Ya? Entonces, la primera característica, cambio de conducta, ¿no es cierto? Es lo visible. Y esto ocurre porque hay influencias internas y externas. Listo. Tienen relativa permanencia. ¿Te acuerdas que eso también te dije? Relativa permanencia, porque no son para siempre, ¿no? Ya que puede ser modificado o reemplazado por otro tipo de aprendizaje. A eso se refiere con relativa permanencia, ¿no? Es otra característica también. Cambio de conducta relativamente permanente. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Es producto de la experiencia, porque a través de ella adquirimos conocimientos, modelos, etcétera. Ya te señalé eso, ¿no? Cualquier cosa que tú aprendas, lo aprendes de otro. ¿Está bien? Ahí está la influencia social. Por ejemplo, acá dice al final, modelos. ¿Qué quiere decir modelos? Tú imitas a otros. ¿Está bien? Te vuelvo a repetirlo. El skate, por ejemplo, es porque tú has visto que alguien lo hace. ¿Está bien? Cuando juegas fútbol, igual, alguna jugada, tú has visto que alguien lo hace. Profesor, ¿no podemos crear nada? Sí, puedes crear algo nuevo sobre la base de lo que has observado, sin embargo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sobre la base de lo que has visto. El fútbol tú no lo has inventado, ¿no es cierto? Pero puedes crear alguna jugada nueva, sí, pues, pero en base a lo que has visto, ¿ya? ¿Está bien? Entonces es producto de la experiencia, ¿ya? Porque si surge sin la experiencia, sin la práctica, solamente surge así de la nada, vas a ver luego que eso no se llama aprendizaje, eso se llama maduración, por ejemplo, ¿no? Biológica, hablo de la maduración biológica, ¿ya? ¿Está bien? Por ejemplo, que te cambie la voz, ya, eso ocurre simplemente por un cambio hormonal, ¿no? Biológico. Eso no es aprendizaje, eso es maduración, ¿ya? Para que sea aprendizaje, tú tienes que haberlo aprendido, ¿ya? En tu relación con los demás, ¿está bien? Tienes que haberlo aprendido de alguien. Otra característica del aprendizaje es que es un proceso interactivo del sujeto con su medio ambiente. Es reforzar lo anterior, ¿no es cierto? Aprender implica que necesariamente alguien te ha enseñado. Porque imagínate, a ver, que el hombre viviera solo, a ver. Tú tendrías que, a ver, viviendo solo, cosa que ya no es posible en la actualidad, ¿no? Ni un ermitaño podría, ¿no? Ya, viviendo en las montañas, ¿no? No, siempre, o sea, alguien te va a encontrar, con alguien te vas a relacionar. Porque imagínate si no, a ver, no sabrías hablar, porque hablar, por ejemplo, cualquier lengua, ¿no? Tu lengua natal, ¿no? En el caso nuestro es el castellano, se aprende en relación con los demás, ¿no? Si no, tú tendrías que inventar un idioma nuevo, ¿no? Cosa que a la humanidad le ha tomado miles de años, ¿no? ¿Está bien? La escritura, ¿no es cierto? Descubrir el fuego, tantas cosas, no, no, no. Tú vienes aquí a este planeta, ¿no es cierto? Y rápido te vas a nutrir de la información que al hombre le ha tomado miles de años descubrir, ¿no? El fuego, la rueda, la escritura, el idioma y tantas otras cosas más. Las ciencias, ni hablar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aprender implica necesariamente vincularte con otros, ¿ya? Mira, acá está, te vinculas de manera directa, por ejemplo, el profesor o papá le enseña al niño, o aquí, te vinculas de manera indirecta, lees un libro, ¿no es cierto?, un documental, qué sé yo, lo que vas a hacer es descubrir para ti lo que otros ya descubrieron antes también, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, entonces ahí están las características del aprendizaje. A ver, no te olvides, ¿ah? Cambio de conducta, el cual es relativamente permanente, no es para siempre. Esto es producto de la experiencia, ¿no es cierto? Lo cual implica que te relacionas con tu entorno, con tu medio, de tu entorno, de tu medio, de tú vives, de él aprendes. ¿Está bien? ¿Ya? Como te dije una vez, ¿y qué aprendes? Cosas buenas y cosas malas, pues. ¿Tú crees que alguien nace delincuente? Se aprende a hacerlo. ¿Tú crees que alguien nace racista o machista? Se aprende a hacerlo.
Tú naces ya sabiendo hablar, no, aprendes a hacerlo. Tú naces sabiendo escribir, aprendes a hacerlo. Y en todos los casos hay relación con tu entorno social y cultural. ¿Está bien? Listo. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Si no hay preguntas, a ver. No hay preguntas, continuamos entonces. Ya. Pero yo te había dicho hace un ratito que no todo cambio de conducta es aprendizaje. Hay cambios de conducta que no son aprendidos. ¿Está bien? Así, profesor, claro. No, sí, pues la principal característica del aprendizaje es cambio en la conducta. Pero te vuelvo a repetir, hay cambios de conducta que no son aprendizaje. Por ejemplo, ya te había anunciado la maduración, ¿ya? Entiende como maduración biológica, ¿eh? La maduración biológica, por ejemplo, es un cambio en tu conducta, pero no es aprendizaje. ¿Está bien? Te puse el ejemplo de los cambios en la voz, por ejemplo, ¿no? En los varones es más notoria, ¿no? Tu voz era bastante más aguda y ahora se ha vuelto bastante más grave, ¿no es cierto? ¿Ya? De, hola, profe. Ah, hola, profe. Dices ahora, por ejemplo, ¿no? Tu voz ha cambiado. Ya, ¿eso lo has aprendido? Ah, yo tengo que imitar a los hombres hablan con voz gruesa. No, no lo has aprendido. ¿Está bien? Eso es biológico. ¿Está bien? ¿Ya? Eso se llama maduración. Ha cambiado, hay una conducta diferente, nueva, pero eso no es producto del aprendizaje. Simplemente es producto de la maduración biológica. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? A ver, vamos a ver qué dice acá. Maduración. Son las modificaciones biológicas que ocurren en el organismo y que lo predisponen para la presentación de una conducta o función. ¿Está bien? Ejemplo. Los cambios o modificaciones en las características sexuales primarias y secundarias durante la pubertad. ¿Está bien? Entonces, son modificaciones biológicas, no aprendidas, sino que ya están determinadas genéticamente, ¿ya? Cuando hablamos de caracteres sexuales primarios, nos referimos a los órganos genitales directamente. Y cuando hablamos de caracteres sexuales secundarios, nos referimos a lo que está más allá de los genitales. ¿Qué cambios hay, por ejemplo, en la pubertad? Por ejemplo, en el caso de las chicas, se ensanchan las caderas. Por eso caminan diferente, ¿has visto? Claro, porque el ensanchamiento de caderas las obliga a caminar diferente. Entonces, es una conducta nueva, ¿no? Que ella aprendió a caminar así. No, es producto de la maduración biológica. ¿Está bien? Hay crecimiento de los senos. ¿Está bien? Eso es biológico. En el varón, ya te dije, lo más notorio es el cambio de la voz, ¿no es cierto? Se hace más grave la voz, aparición del vello púbico, axilar y otro, ¿está bien? Ya, nada de eso es evidentemente aprendido, son cambios biológicos que también van a generar cambios en la conducta o comportamiento, pero esos cambios no son aprendidos, sino son producto de la maduración biológica, ¿ya? Otro, reflejos innatos e instintos, ya. Estos van apareciendo durante el desarrollo del bebé y tampoco son aprendidos, ¿ya? Son innatos, ahí está bien, sino que se van activando, ¿ya? A ver, entonces eso tampoco es aprendido. A ver, dice, son reacciones automáticas no aprendidas ante estímulos determinados. Secuencias automáticas entre estímulo y respuesta. Ejemplo, el reflejo de succión. Ahí está, mira, acá hay un dibujo, o perdón, una fotografía. El bebé succionando, ¿ya? Él no aprende a succionar. Desde que nace ya tiene esa conducta ya. ¿Cuál es su conducta? De succionar. Por eso la mamá le acerca el pezón y él va a succionar y así se alimenta. Imagínate, si no supiera, probablemente moriría pues de hambre, ¿no? ¿Está bien? Es un reflejo, el reflejo de succión. ¿Está bien? Ese es un reflejo en los natos. Luego hay otros reflejos más que van a ir apareciendo. No son aprendizajes, son reflejos. Por ejemplo, cuando se acerca un objeto hacia tus ojos, tú cierras, ¿sí o no? Eso no es aprendido, eso es así, reflejo, ¿ya? Reflejo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. A estornudar, a bostezar, eso no es aprendido. Esos son reflejos, ¿ya? Es más, tú ni siquiera lo controlas. Muy bien. Otros cambios más que... Entonces estamos viendo acá dos cambios en la conducta, pero que no son aprendizaje. La maduración biológica y los reflejos innatos, que algunos llaman también instintos también, ¿ya? Por ejemplo, un ave que silba, que canta, el canario, por ejemplo, él no ha asistido a una academia de silbar o cantar, como tú quieras llamarle. No, 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 no. Eso es innato, es su instinto, ¿está bien? Hay otras aves que, por ejemplo, muestran su plumas y bailan, ¿no? Por ejemplo, danzan, dicen, ¿no? Y a eso tampoco es aprendido, ¿no? No han asistido a una academia de danza, no, no. Eso es instintual, ¿ya? Es instintual, está en sus instintos, ¿ya? Entonces los reflejos y los instintos
no son aprendidos tampoco. ¿Qué más? Acá mucha atención, ¿ya? Estados temporales del organismo, tampoco es aprendizaje, un estado temporal del organismo. ¿A qué nos referimos con estado temporal del organismo? Puede haber un cambio en tu conducta, pero ese cambio es temporal nomás cuando, por ejemplo, estás mal de salud, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, supongamos en el aula hay un muchacho muy conversador, bullero, el profesor le llama la atención constantemente, ¿no? Silencio, Duarte, no haga bulla, silencio. Es bien hablador, conversador, animoso. De pronto un día viene y está calladito, está. Es un cambio de conducta, ¿sí o no? Está calladito. Uy, cambió. Sí, pero es temporal nomás. ¿Por qué cambio? Lo que pasa es que está resfriado, está con un poquito de fiebre, entonces su conducta, su comportamiento cambia, ¿sí o no? Pero eso solamente en lo que dura la enfermedad, porque cuando se sane, se recupere, otra vez va a ser el mismo, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces es un cambio temporal, producto, por ejemplo, de una enfermedad. Acá está el ejemplo justo, ¿no? Ejemplo, dice, ¿no? El estado de cansancio o enfermedad puede cambiar tu conducta, pues tu comportamiento, pero es temporal nomás, ¿no? Porque luego te recuperas y eres el mismo de antes, ¿ya? Entonces, estados temporales del organismo son estados internos del organismo que tienen un determinado tiempo de duración. Una vez que concluye dicho, ¿no? Concluye ese estado interno, el organismo retorna a su equilibrio anterior, a su homeostasis anterior, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, además de la enfermedad, un estado temporal del organismo contrario puede ser, por ejemplo, la ingesta del alcohol, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que es bien seria, bien formalita, pero como ha consumido alcohol, ¿no es cierto? Por ejemplo, se desinhiben, ¿no? Y se vuelve el alma de la fiesta, bailan todo. Claro que después van a estar avergonzados, ay, qué cosa hice, ni más tomo. Cuando están sanos, ya pasó los efectos del alcohol, vuelven a ser como eran antes. O sea, ese estado de euforia, ¿no? Desenfreno y desinhibición solamente fue temporal. ¿Ves? Se llama estado temporal por el alcohol. Nada más. ¿Ya? Entonces ahí está. Los estados temporales del organismo. ¿Está bien? Tenemos el, causados por ejemplo, la enfermedad, el cansancio, la ingesta de alcohol o alguna droga también. Eso puede cambiar el comportamiento, la conducta. Pero ese cambio de conducta no es aprendizaje, porque es temporal nomás y es producto del efecto de cualquiera de estos elementos que te he mencionado, ¿no? Enfermedad, alcohol, etcétera. ¿Ya? Listo. Finalmente, la adaptación sensorial tampoco es aprendizaje. ¿Qué es la adaptación sensorial? Es una propiedad de los receptores sensoriales que les permite habituarse a un tipo de estímulo constante. Por ejemplo, acostumbrarse a un tipo de olor, a la presión, etcétera. ¿Ya? Eso es adaptación sensorial. Eso tampoco es aprendizaje, eso es una propiedad de nuestros órganos sensoriales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí te he puesto una imagen donde acá este joven ha entrado a la ducha fría. ¿Está bien? En un primer momento sientes el agua fría, ¿no? ¡Ah! ¿No? Atroz, como alfileres en tu cuerpo. Pero al cabo de un rato, sobre todo en invierno, pues ahora en verano no, pues, ¿no? Al cabo de un rato ya tu cuerpo se acostumbró, se adaptó. Esa es la adaptación sensorial. ¿Está bien? Esa adaptación es temporal nomás, no es aprendizaje tampoco. ¿Ya? Porque de pronto, cada vez que entras, otra vez tienes que adaptarte, ¿sí o no? ¿No es cierto? O la adaptación también, por ejemplo, visual, ¿no? Si estás en un lugar con mucha luz, entras a un lugar oscuro, al comienzo no ves nada. Va a pasar un rato para que tus ojos se adapten a esa oscuridad y puedas ver algo siquiera. ¿Ya? O al revés, por ejemplo, tú estás dormido y alguien prende la luz en tu habitación, ¿no? 1 de la mañana, tú ya estabas dormido. Abres los ojos y la luz te ciega, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces tú te tapas los ojos con la cara. Va a pasar un rato para que tus ojos se adapten a esa luz. Eso es adaptación sensorial. Al olor también dicen acá, ¿no? O sea, hay olores a los cuales nos adaptamos. Por eso a veces, por ejemplo, mamá dice, ¿no? Oye, tu habitación huele mal. Y tú dices, no, no, tú ya te adaptaste, pues, ¿no? En cambio, otra persona extraña sí siente a veces los humores y olores, ¿no? En nuestra habitación, por eso hay que siempre hay que estar aseándola y limpiándola, ¿no? Aparte que el olor implica la presencia de bacterias, sabes tú, ¿no es cierto? Claro. ¿Está bien? Muy bien. O también a la presión, ¿no? Te acostumbras también a un tipo de presión. No sé, por ejemplo, un zapato que decías que te quedaba muy ajustado, pero luego pasa un rato y ya, ¿no? Te vas adaptando. Ya está, muy jóvenes. Esa es la adaptación sensorial.
¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, recapitulando lo anterior primero, ¿ya? Hay cambios en la conducta que no son aprendizaje, porque esto viene a colación, ¿por qué? Porque hemos señalado que el aprendizaje es un cambio de conducta, ¿no es cierto? Unos dicen que es producto de la experiencia, otros dicen que es además producto de cambios a nivel mental, ¿no es cierto? Hay nuevas capacidades, nuevos conocimientos, ¿ya? Pero ambos coinciden en que el aprendizaje es cambio de conducta. Sin embargo, no todo cambio de conducta es aprendizaje. Hay cambios de conducta que son simplemente maduración biológica, hay cambios de conducta que son simplemente reflejos e instintos, hay cambios de conducta que son solamente estados temporales del organismo, alcohol, drogas, enfermedad, cansancio, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? O incluso estás triste porque pasó algo de repente, ¿no es cierto? ¿Ya? Perdiste un ser querido, por ejemplo. Eso puede generar cambios. La tristeza profunda puede generar cambios también temporales, ¿ya? Y finalmente la adaptación sensorial. Ya, todo esto son cambios de conducta, pero que no son aprendizaje, ¿ya? Para comenzar, no hay relación con otros humanos, generalmente son cambios así espontáneos. Listo. Tipos de aprendizaje, chicos. A ver, acá presten mucha atención, ¿ya? Esto es lo central del tema del día de hoy, ¿ya? Tipos de aprendizaje, a ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aprender a montar bicicleta como aprender matemáticas, ambos son aprendizajes, pero son tipos de aprendizaje diferentes, ¿ya? Aprender a montar bicicleta es aprendizaje motor, ¿ya? Motor es corporal, ¿ya? Si tú quieres, corporal. En cambio, aprender matemáticas, por ejemplo, aprender la factorización es un aprendizaje cognoscitivo. ¿Está bien? Cognoscitivo, o sea, de conocimientos. ¿Está bien? ¿Ya? Por eso acá te he puesto estas imágenes, mira, este es aprendizaje motor, mira, saltar soga, saltar simplemente, darse volantines, es un aprendizaje motor. En cambio, aprender matemáticas, aprender ciencias implica un aprendizaje cognoscitivo, nuevos conocimientos, ¿ya? A ver. Entonces, ¿qué es aprendizaje motor? Es cuando tú adquieres mejor coordinación, mejor rapidez o precisión de movimientos en las actividades del organismo, o sea, tu cuerpo, ¿ya? Ejemplo de aprendizaje motor, motor es movimiento, ¿ya? Motor quiere decir movimiento. Bailar, escribir, nadar, etcétera, ¿ya? Tú dirás, profesor, bailar y nadar lo entiendo, pero escribir también es motor, sí. Claro que también implica un conocimiento, perdón, un aprendizaje cognoscitivo, pero escribir, o sea que es trazar, eso es motor, es movimiento, es motor fino, movimiento. ¿Está bien? ¿Ya? Cuando estos movimientos se automatizan, se forman los hábitos motores. ¿Ya? ¿Está bien? Por ejemplo, para ti es natural ahora ya subir y bajar escaleras, saltar, montar bicicleta, ¿sí? Eso es casi automático ya, ¿no es cierto? Por eso acá dice se automatizan. Y es más, puedes hacer eso y a la vez hacer otra cosa. ¿Está bien? ¿Ya? Tú montar bicicleta y a la vez de repente, no sé, pues conversar, por ejemplo. ¿Está bien? Ese es el aprendizaje motor entonces, ¿ya? Es adquisición de qué? De mejor coordinación. Por ejemplo, para bailar se necesita coordinación, por ejemplo. Rapidez, por ejemplo, para correr, para saltar más rápido ya. Precisión en movimientos, por ejemplo, para encestar la pelota en la canasta en el básquetbol, es preciso, hay que ser, ¿sí o no? ¿No? O para lanzar un tiro libre en el fútbol hay que ser preciso, para un pase a los pies, etcétera. Entonces, mira, ¿ya? Más coordinación, más rapidez, más precisión en las actividades del organismo, o sea, de tu cuerpo, ¿ya? Eso es aprendizaje motor, ¿ya? Entonces, bailar, escribir, nadar, correr, saltar, montar bicicleta, subirte al skate, ¿ya? Todo eso es motor. Listo. Motor, no te olvides, ¿ah? Movimiento corporal, ¿ya? Motor, movimiento corporal. Mientras que el aprendizaje cognoscitivo, te dije que es de conocimientos, ¿no? Miren lo que dice acá. Es el proceso a través del cual se adquieren, ya ves, conocimientos e información con respecto del mundo externo e interno. A este nivel es que se elaboran los conceptos, principios y leyes. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, conocimientos, información del mundo externo, la naturaleza, ¿no es cierto? Por ejemplo, tu entorno social, ¿no? Interno, lo psicológico, pues, ya. Todos esos son conocimientos, ¿ya? Entonces, el aprendizaje cognitivo implica eso, conocimientos, ¿ya? Entonces, te había dicho, tú aprendes, por ejemplo, una definición, ¿no? ¿Qué cosa es la célula? Entonces, tú defines, ¿no? Describes, ¿ya? Eso implica un conocimiento
perdón, un aprendizaje cognoscitivo, porque implica un conocimiento, pues, ¿está bien? Entonces los conceptos, los principios, las leyes que tú sabes y enuncias implican un aprendizaje cognoscitivo, ¿ya? Pues ahí tenemos, ¿ya? Cuando tú aprendes, entonces adquieres nuevos conocimientos, perdón, nuevos movimientos, coordinaciones, etcétera, motor, movimiento, jugar fútbol, cualquier deporte, ¿ya? Danza, todo eso es motor. O aprendizaje cognoscitivo, adquieres conceptos, principios, leyes de cualquier ciencia, eso es cognoscitivo, ¿ya? Entonces ahí están los dos principales tipos de aprendizaje. Pero te comento, no son los únicos, ¿ya? Hay otros tipos de aprendizaje más, otros tipos de aprendizaje más, los cuales vamos a ver a continuación, ¿ya? Dos más, ahí está, dos tipos de aprendizaje más. El aprendizaje afectivo y el aprendizaje social. El aprendizaje afectivo, ya tú sabes que es un proceso afectivo, ¿no? Las emociones, los sentimientos, por ejemplo, el amor, el odio, la alegría, la tristeza, eso es afectivo. Profesor, ¿que se aprende también? Sí, ¿ya? Hay ciertas cosas que son innatas, ¿está bien? Por ejemplo, el miedo es innato, no se aprende a tener miedo, se nace ya. Pero, ¿a qué cosa, a qué objeto le temes? Ya, eso sí se aprende, pues, ¿está bien? A ver, te voy a poner un ejemplo. El miedo a la oscuridad, eso es innato, ¿ya? Cualquier ser humano, ¿ya? Le teme la oscuridad. ¿Por qué? Porque pero es que el temor es que en la oscuridad, como no ves, te puedes tropezar, te puedes caer o te puedes topar con algo, ¿no es cierto? Alguna fiera, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Eso es normal, eso es innato, ¿esto qué es? El miedo que el hombre tiene, por ejemplo, a la oscuridad. Por eso el ser humano es un animal diurno, pues, ¿no es cierto? Ya, pero otra cosa es que tú hayas aprendido a tenerle miedo, por ejemplo, a las muñecas por culpa de Anabel, ¿no? O le has aprendido a tener miedo, no sé, a ducharte porque en el agua puede aparecer la chica del aro, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces ya, tus miedos específicos, esos sí son aprendidos. Y los has aprendido por las películas de terror que ves, o los has aprendido porque alguien te ha contado alguna historia de terror, ya, eso sí es aprendido ya. Entonces mira cómo los miedos también se aprenden, ¿ya? Y la alegría también se aprende. Tú verás que hay gente, por ejemplo, que con pocas cosas es feliz. Hay gente que tiene muchas cosas, ¿no? Propiedades, ¿no? Casa, carro, ¿no? Dinero, y sin embargo no es feliz, ¿no es cierto? Se meten en problemas a cada rato, recurren a las drogas, se deprimen, ¿no? Entonces, a ser feliz también se aprende. ¿Y saben cuándo se aprende? Los primeros años de vida. Por eso qué importante que mamá y papá te den amor, te den cariño cuando eres pequeño, ¿está bien? Porque si no, de adulto, así tengas muchas cosas valiosas materiales, no vas a poder ser feliz o te va a costar mucho serlo, ¿está bien? Entonces miren cómo se aprende. También se aprende, por ejemplo, la tristeza y ciertas cosas que... La tristeza es igual que el miedo, ¿ya? También es innata, natural, pero el tema es que tú aprendes a sentir tristeza frente a qué, ¿ya? Tú aprendes a sentir tristeza frente a determinados objetos, cosas a las cuales antes no te daban tristeza, no te causaban tristeza, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, este, yo pregunto, ¿cuántas canciones hay respecto a, no sé, niños pobres que no tienen para alimentarse o que mueren porque sus papás no pueden comprar las medicinas? ¿Cuántas canciones hay al respecto de eso? ¿Cuánta música hay al respecto? Muy poca, ¿no? Que hable de la pobreza, o de un niño que, por ejemplo, pasa una Navidad sin regalos, ¿no? Sin cena navideña, ¿no? Muy poco se habla, se invisibiliza ese tema, ¿no? Dime, ¿cuántos cantantes hablan de eso? Ninguno, ¿sí? Pero en cambio, ¿cuántas canciones sí hay que hablan de la tristeza que siente un hombre o mujer cuando su pareja termina con ellos, ¿no? Y si me dejó, se fue, me abandonó, me engañó. De esas sí hay un montón, ¿no? Entonces, mira, como hemos aprendido a sentir tristeza por cualquier término de relación de pareja, ¿no? Ay, qué triste, ay, qué pena. Pero las otras cosas que te he mencionado, mm, ¿no es cierto? No nos afecta casi, ¿no? Tú dirás, es que no nos enteramos, profesor. Bueno, puede ser, ¿no? Pero es que en realidad también nuestra tristeza se ha vuelto de un tipo, ¿no? También hemos aprendido a sentir tristeza por todo lo que es sentimental, nada más, ¿no? O sea, de pareja, quiero decir, ¿no? Y por otras cosas no, ¿ya? Bueno, ese es el aprendizaje afectivo en estos tipos. Entonces,
se aprende, ¿no? A tenerle miedo a ciertas cosas, a sentir tristeza por ciertas cosas y otras no. Se aprenden también a tenerle miedo a ciertas cosas, te había dicho, ¿no? La alegría, el amor, ni hablar, se aprende a amar, ¿está bien? ¿Ya? El amor se aprende. Sí, chicos, se aprende, ¿no? ¿Está bien? El amor es básicamente, ¿ya? Querer el bienestar de la otra persona. Eso es amar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu mamá te ama porque está pendiente de, ya tomaste tu desayuno, ya comiste, tendrá hambre mi hijo, tendrá sed, ¿no es cierto? Estará cómodo en esa silla o le compro otra silla. O sea, siempre está pendiente de si comiste, estás abrigado o muy abrigado. ¿Ves? Eso es amor, el bienestar del otro. Cuando alguien ama, está preocupado porque el otro esté bien, ¿entiendes? Eso es amor, aunque no lo creas, así de básico. Claro que el amor de pareja trae más otro componente más que es el deseo, ¿no? Pero básicamente es eso, querer el bienestar del otro. Entonces, ¿cuántas veces tú te has preocupado, por ejemplo, por lavar tu taza para evitarle la molestia a mamá? Porque, a ver, por ejemplo, en invierno de repente el agua fría, entonces dices, no, yo voy a lavar mi taza. Entonces ya estás aprendiendo a amar. Si todavía ni siquiera te has puesto a pensar que a tu mamá también le da flojera lavar, que a tu mamá también le hace frío el agua fría en invierno para lavar tus platos, que a tu mamá también le da un poquito de asco la grasa de los platos. Si no te has puesto a pensar, no te has puesto en el lugar de tu mamá, entonces todavía estás en el proceso de aprender a amar, ¿no es cierto? Ya luego vas a aprender a amarla y a valorarla, pues más, ¿está bien? Y allí recién vas a poder también amar a otro ser humano algún día, porque si todavía no eres capaz ni de amar a tus seres más cercanos, papá, mamá, hermanos, entonces, ¿qué vas a amar a un extraño? Pues, sino que se confunde mucho el deseo con el amor, ¿no es cierto? Eso se confunde mucho, el deseo con el amor, ¿ya? Entonces, lo que te quería probar es que, este es mi punto, que a amar también se aprende, a odiar también se aprende, sí. Yo estoy seguro que tú no odias todavía. Lo tuyo es, ay, odio, dices, pero no, no es odio, lo tuyo es rechazo, no te gusta, disgusto, ¿no? Está bien, pero todavía odiar, ¿no? Está bien, y de repente alguno nunca aprende a odiar y está bien, no, no, no. ¿Está bien? Listo. Muy bien, entonces, ¿qué es el aprendizaje afectivo? A ver, recapitulando, ¿ya? Es el proceso por el cual se adquieren sentimientos o emociones que son expresadas a diferentes personas, objetos o situaciones, ¿ya? Entonces, aprendes, adquieres o modificas tus sentimientos o emociones. Por ejemplo, el cariño que sentimos por nuestra madre, ¿ya? Ese cariño se va aprendiendo, como te he dicho, ¿no? Luego se convierte en amor, ¿no? Poco a poco. Porque al comienzo, en realidad, el niño pequeño, por ejemplo, no es que ame a su mamá todavía, es necesidad, necesita, ¿no? Si mamá no está cerca, él tiene hasta miedo, ¿no? Está bien, pero luego, poquito a poquito, se va convirtiendo en amor, ¿ya? El aprender a tener miedo a los ascensores, ya te dije, ya son temores nuevos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, la alegría, la tristeza, también cómo manejar también la tristeza también se aprende, por ejemplo, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, sabe cómo manejar su tristeza, sabe cómo lidiar con ella, ¿no? No permite que la tristeza se convierta en depresión, pero hay gente que no sabe hacer eso, ¿no? No sabe cómo gestionar sus emociones, su tristeza, por ejemplo, y se vuelve, pues, depresión. O no sabe cómo gestionar, por ejemplo, su frustración y se vuelve alguien iracundo, ¿no? También entonces se aprende, se adquieren o modifican sentimientos y emociones, ¿ya? El amor, el odio, la alegría, la tristeza, el temor, etcétera, ¿ya? Ese es el aprendizaje afectivo. ¿Ya? Es más, si quisiéramos ahondar más, incluso vamos a ver que hay gente, por ejemplo, mucho se habla ahora de las relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones tóxicas, ¿no? Ese término lo están usando de nuevo bastante ahora, ¿no? Implica que, por ejemplo, esta pareja que dice amarse no sabe amar, ¿no? No sabe amar, ¿está bien? Por eso se forman las relaciones tóxicas. Pero son adultos, sí, son adultos, pero repito, a amar se aprende, ¿ya? Por ejemplo, amar no es necesitar a alguien, no es desear a alguien, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Está bien? ¿Ya? Porque ahí justo surgen las relaciones tóxicas, pues, por ejemplo, a ver, o llamadas así, ¿no? Por ejemplo, a ver, una mujer que cifra todas sus esperanzas en un hombre y lo necesito y es mi media naranja, sin él yo no vivo, ya eso no es sano, pues no, no es sano, no, no. Entonces le va a hacer, entonces no, no va a soportar que él la deje, ¿no? Uy, me mato, te mato, me corto, no puedes dejarme porque te amo demasiado. Y no es que ame demasiado, sino que ella no ama, ella necesita, que es diferente. Entonces, ¿qué es amar? Es primero tú desarrollarte como persona, ya cumplir tus objetivos y luego buscar, ¿no?
alguien con quien compartir tus alegrías, tus éxitos, ya no es al contrario, no es que tú estás lleno de problemas, sufres y encuentras a tu salvavidas, ¿no? Que es él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi casa no me quieren, peleo con papá, mamá, en la escuela me va mal, ¡ay! Pero, ¿no? Carlos me ha dicho para ser pareja, listo. Entonces él es mi salvavidas, lo único bueno en mi vida. Entonces, parece bueno eso, pero no, no es bueno. Porque si eres tu salvavidas, ¿qué pasa si él se va? Te ahogas, te mueres. ¿Ya? Y eso no es sano, pues. Desgraciadamente muchas canciones de amor hablan así, ¿no? No soy nada sin ti. No, 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 tú eres siempre alguien valioso, esté o no esté esa persona, ¿no? Si esta persona te quiere amar, perfecto. Si no, bueno, pues qué pena, pero chao, pues tú no puedes. No, que se acaba mi vida sin ti, no soy nada sin ti. Esas son ideas hasta, como bueno, usando el término de ahora otra vez, ¿no? Tóxicas, pues, ¿no? No, no, no puede ser así. Está bien, hay que valorarse, hay que quererse más a sí mismo. Ya, entonces eso también se aprende, ¿te das cuenta? El amor se aprende. A amar sanamente y no de manera tóxica o errónea, se aprende también, ¿ya? Y eso es el aprendizaje afectivo, vuelvo a repetir. Sentimientos, el amor y el odio son sentimientos, se aprenden. Emociones, miedo, ira, tristeza, alegría, esas son emociones. ¿Se aprenden, profesor? Bueno, se aprenden hacia qué las diriges, ¿entiendes? ¿Está bien? Tu miedo, ya, pero ¿hacia qué? Pues esos son miedos nuevos. Miedo a los ascensores, miedo a los perros, miedo a la oscuridad, o a lo que tú crees que va a aparecer en la oscuridad, ya. Eso se aprende, ¿ya? Muy bien. En cuanto al aprendizaje social, para terminar esta parte de los tipos de aprendizaje, ¿ya? Es el proceso en el cual se incorporan normas sociales. Normas son reglas sociales, ¿ya, hijos? Reglas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, no hablar con la boca llena, ¿no es cierto? Hacer el asiento a los mayores y madres gestantes, cuando estás en el bus al menos, etcétera, ¿ya? Esas son normas, ¿está bien? Taparte la boca cuando bostezas, qué sé yo, ¿ya? ¿Qué más? Aparte de normas sociales, creencias, eso también se adquiere, es parte del aprendizaje social también, las creencias y supersticiones, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Las costumbres, por ejemplo, esto de festejar el Día de la Madre, comer panetón con chocolate en Navidad, ya, eso también es aprendido. Y la ideología, que es, ¿no? Todo vamos a decirlo así, la cosmovisión de una determinada sociedad, ¿ya? Todo eso son normas, perdón, es aprendizaje social, ¿ya? A ver, ejemplo de aprendizaje social. Enviar tarjetas de felicitación, cenar de Nochebuena, celebrar el Día de las Madres. Bueno, acá te han puesto como ejemplo las costumbres, ¿no? Pero estas costumbres tienen atrás una creencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas costumbres de festejar Nochebuena o cenar de Nochebuena es una costumbre que tiene atrás una creencia, es la creencia católica, ¿no es cierto? La fe católica. ¿Está bien? ¿Ya? Y así. Todo eso es aprendizaje social entonces, ya costumbres, las creencias que están atrás, las normas, ¿ya? Y hasta la ideología. Es aprendizaje social, ¿ya? Ahí están acá hay algunos ejemplos, ¿no? Esta es una primera fotografía por el Día de la Madre, ¿no? De chiquitito te enseñan, ¿no? Que hay que saludar a mamá por el Día de la Madre, es una costumbre, por ejemplo, se aprende socialmente, la cena navideña, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces es el aprendizaje social. Entonces, jovencitos, a ver, si en el examen les preguntaran, ¿no? A ver, llevarle flores a mamá el Día de la Madre, ¿qué tipo de mensaje es? Algunos se confunden, ¿ah? Llevarle flores a mamá, quiere decir que la amo. Aprendizaje afectivo, profesor. No, 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 no. Es aprendizaje social, porque es una costumbre, ¿ya? Aprender a querer a tu mamá, a amar a tu mamá, ya, ya, eso sí es afectivo, ¿ya? Pero la costumbre de de darle flores o un regalo por el Día de la Madre, eso es social, es una costumbre. ¿Está bien? ¿Ya, chicos? ¿Ya? Noten la diferencia, cuidado, no vayan a fallar. Lo mismo pasa con la fiesta de cumpleaños, ¿sí o no? A ver, dar regalos en cumpleaños. Ese es afectivo, pues, porque yo le doy regalo porque lo quiero. Ahí se confunden algunos. No, 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 no. Querer, amar, ¿no? Eso es afectivo. Pero dar regalos y es una costumbre ya. Sí, porque te cuento que no, 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 no. No. O sea que, a ver, alguien que, por ejemplo, a ver, es pobre, no tiene para darle un regalo, quiere decir que la mamá no la ama. No, no, es una costumbre, ¿no? Es más, te cuento, esto de dar regalos se dan en diferentes situaciones. Por ejemplo, a ver, te cuento que en Francia, cuando una mujer sale embarazada, la gente le hace regalos. En cambio, aquí en el Perú no hay eso, ¿sí o no? Te enteras que tu amiga está embarazada, la felicitas, pero no le das un regalo, ¿sí o no?
¿Ves? O sea, se va... O por ejemplo, cuando yo era niño no existía el Día del Niño, ¿no? Entonces, la única fecha en la que me podían dar un regalo eran dos, ¿no? Uno, mi cumpleaños, y dos, la Navidad. No había más. En cambio ahora también te dan regalos por el Día del Niño, ¿no? ¿Está bien? O por las fiestas de Año Nuevo, también, ¿no es cierto? Y así, ¿ves? Se van creando nuevas costumbres, nuevas ocasiones para dar regalos, que algunos dicen que incluso es, ¿no? Consumismo, ¿no? Más consumo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahí está, ¿ya? En cambio, lo afectivo es simplemente los sentimientos y emociones que vamos aprendiendo. ¿Ya, chicos? No vayan a confundir, cuidado, ¿eh? Me he tenido aquí porque es una confusión clásica, ya está, ¿ya? ¿Sí? ¿Algo? ¿Todo bien, chicos? A ver, alguien prendió el micro, pregunten, a ver, con toda confianza, por favor, ¿ah? ¿Todo bien? Ya. Vamos a continuar entonces, si no hay preguntas. Ya. Factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Esto como un plus nomás, ¿ya? A ver. ¿Qué factores intervienen en el proceso de aprendizaje? A ver, ¿qué factores te permiten, digámoslo así, aprender mejor o aprender bien? ¿Ya? A ver, te lo pongo así en sencillo. Por ejemplo, a ver, un niño malnutrido, acá justo te he puesto la foto, ¿no es cierto? Un niño malnutrido, desnutrido, que no se alimenta bien, podrá aprender igual que un niño, por ejemplo, sano, bien alimentado. No, pues ahí va a haber diferencias. Pues el bien alimentado, el sano va a aprender mejor. El niño malnutrido, mm, de repente es distraído en clase, ¿no? ¿No es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, un factor de aprendizaje es lo biológico. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, pero esto implica dos cosas, lo biológico, la integridad anatómica y el nivel de nutrición. Ya te hablé de nutrición, ¿no? La nutrición es importante, ¿no es cierto? Una buena alimentación va a permitir un buen desarrollo del cerebro, eso es biológico, ¿te das cuenta? Pues ya que es un factor es biológico, ¿ya? Una buena nutrición, un buen desarrollo del cerebro y por lo tanto un buen aprendizaje. En cambio, mala nutrición, el cerebro no se desarrolla bien y dificultades en el aprendizaje, ¿ya? Pero no solamente eso, también la integridad anatómica. A veces, desgraciadamente, hay otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, si durante el parto no hubo una buena atención médica, ¿no? Y el pequeño sufrió por un momento asfixia, o sea, no llegó oxígeno al cerebro, ya le dañaron el cerebro. Igual su aprendizaje ya no va a ser igual porque no hay una integridad anatómica. Hay daño, en este caso, en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces no va a haber buen aprendizaje, ¿ya? Entonces una condición o un factor importante para un buen aprendizaje es el factor biológico, que tu cerebro esté bien, tu sistema nervioso. ¿Ya? No te dije que el cerebro es parte del sistema nervioso, ¿ya? Que tu sistema nervioso esté bien, que tu cerebro esté bien. Porque si hay alguna lesión, ¿ya? Algún problema, ¿no? Médico, falta de alimentación, etcétera, y no hay un buen desarrollo del cerebro, entonces va a haber problemas de desarrollo, ¿ya? De aprendizaje, perdón. ¿Está bien? ¿Ya? Ese es el drama, chicos, ¿ya? Por eso hay mucha gente que nos preocupamos, perdón, por este tipo de cosas. Pues a mí, por ejemplo, me preocupa mucho por eso la alimentación de los niños y me parece atroz lo que pasa en países atrasados como el nuestro, por ejemplo, donde hay muchos niños desnutridos. ¿Está bien? Es más, en el caso de los niños se llama desnutrición crónica porque difícilmente se van a recuperar después de ese daño. Tú has visto la propaganda en televisión, ¿no? Una propaganda de Enfagrow, ¿no? Que dice que el cerebro se desarrolla en más del 85% en los primeros 6 años de vida. ¿Has escuchado eso? Ya. Bueno, te cuento que eso es verdad, ¿no? Lo que no es verdad es que Enfagrow, suficiente con Enfagrow para que ya tu cerebro se desarrolle bien. No, 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 no. Tu cerebro necesita una alimentación balanceada, ¿no? Verduras, frutas, pescados, ¿no? Etcétera. Una buena alimentación, ¿ya? Entonces, durante los primeros 6 años tiene que haber una buena alimentación porque tu cerebro se desarrolle bien. Si no hay buena alimentación, no se desarrolla bien, ¿ya? O también puede haber un problema genético también, ¿no? Genético, por ejemplo, un pequeño que nace con ciertas anomalías, ¿no? Anomalías, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Los niños que nacen con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Ya es un problema incluso ya cromosómico, ¿no? De nacimiento. Entonces, por ejemplo, ellos también no van a poder desarrollarse o aprender todo lo que aprende, por ejemplo, una persona, vamos a decirlo así, entre comillas, normal. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces ahí está. El primer factor, ¿ya? Que interviene en el aprendizaje es el biológico, que tu cerebro esté bien.
Eso implica que no haya ningún problema neurológico, que no haya ningún problema cromosómico, que haya buena alimentación, un buen desarrollo del cerebro, en otras palabras, ¿ya? Y del sistema nervioso. Otro factor es el aspecto cognoscitivo, ¿ya? Dice así, nivel de información que tiene el individuo. O sea, en otras palabras, el acceso a la información, ¿ya? Acceso a la información, ¿está bien? Por ejemplo, en las ciudades tenemos la internet, hay mucha información ahí. En cambio, hay zonas, ¿no?, rurales de la sierra y la selva del Perú donde no hay internet. Entonces, la única fuente de información ahí sigue siendo los libros, porque no hay internet. Ahora te pregunto, y si no hay buenas bibliotecas, pues su acceso a la información es bastante limitado, ¿te das cuenta? Ese es el factor cognoscitivo. O aquí, por ejemplo, mira, estos niños están en una guardería, ¿no es cierto? Mira, hay todos amontonados, apilados, prácticamente abandonados, ¿no es cierto? Los crían como pollitos, sí, ya le dan su leche un rato y ahí los dejan. ¿Qué desarrollo puede haber? ¿Qué acceso a conocimientos hay? En cambio, mira, niños de la misma edad, de un sector socioeconómico mejor, ¿no? Más económicamente más pudiente, ¿no? Mira, mira, toda la estimulación, toda la información que reciben desde chiquititos ya. ¿Ya? Luego de repente estos mismos se van a un colegio privado donde van a recibir mucha información, ¿está bien? En cambio, esto acá va a un colegio estatal. Y allá en la sierra, los colegios estatales son, te cuento, ¿ah? Así, en una misma aula están chicos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Un solo profesor que les enseña a los 3 grados a la vez. Y además ese mismo profesor enseña todo, ¿ya? Todo, desde biología, física hasta lenguaje, ¿no? Porque no hay profesores a veces así en la sierra. Y el profesor no lo domina todo, él hace lo que puede. Entonces, mira, los que reciben más información aprenden más y los que reciben menos información, ¿no?, aprenden menos. O a ver, algo que tú de repente vives más directamente, ¿ya? Cosas no tan dramáticas, cosas más de tu realidad, por ejemplo, ¿no? De repente a ti te pasa lo mismo que a mí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, terminé el colegio y, bueno, tuve la suerte de ingresar a San Marcos, ¿no?, que es una universidad estatal, gratuita, ¿no? Y pude estudiar ahí. En cuanto a mis hermanos menores, no tuvieron esa suerte, ¿no? Y ellos querían, yo sé, mi hermana, mi hermano querían, deseaban, ¿no? No pudieron. Incluso al comienzo, cuando yo postular a San Marcos era gratuito. Ahora en cambio te cobran. Entonces ya éramos bastante pobres, ¿no? No había plata, pues, para intentar más. Ya no intentaron, ¿ya? Entonces, y la universidad privada, uff, es carísima, pues ni hablar, ¿no? Para nosotros, no está a nuestro alcance. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo tuve acceso a información privilegiada, porque en la universidad te dan información, ¿no?, privilegiada, ¿no? Mis hermanos no tuvieron ese acceso, ¿te das cuenta? Entonces su aprendizaje fue menor también, pues, y eso le pasa a mucha gente, ¿sí o no? Hay gente que sí puede pagar, aunque sea una universidad privada, y ahí va a aprender cosas que otros no, ¿no es cierto? Como dice la canción de Los Prisioneros, no sé si escuchó ese grupo rockero, Los Prisioneros de Chile, ellos hablan de eso justamente, ¿no? A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación, dice, ¿no? ¿Está bien? A otros le enseñaron secretos que a mí no. A eso se refiere, pues en la universidad te van a enseñar conocimientos que a otros no van a poder adquirir porque eso no se adquiere en la calle, ¿no? Bueno, ahí está, ya chicos. Entonces para el aprendizaje interviene lo biológico, el desarrollo del sistema nervioso de tu cerebro, que tiene que ver con una buena alimentación también. Está el desarrollo, otro factor es el cognoscitivo, o sea, el nivel de información al cual tú estás sometido. A gente que de chiquitito ya mucha información tiene, se le va a permitir un aprendizaje mayor. En cambio, otros no tienen acceso a esa información, su aprendizaje va a ser menor, más limitado también, pues. Lo afectivo también interviene, sí, chicos, está bien, sí interviene, ¿ya? O sea, cuando alguien te enseña con cariño, con amor, tu aprendizaje es mayor, pues. Pero si no te dan cariño, amor, entonces no vas a aprender. Pues, por ejemplo, bueno, ahora menos mal ya hay menos de eso, ¿no? Hay papás, mamás que enseñan gritando, insultando al hijo, así no va a aprender nada. Al contrario, el niño le va a agarrar rechazo, ¿no? Porque, ay, no, ya, cuando mi mamá agarra el cuaderno, ay, qué miedo, porque ya después vienen los cocachos, las reprimendas, me gritan, no, 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 entonces no le va a gustar estudiar, pues no le va a gustar aprender, ¿me entiendes? ¿Ya? Vamos, si se le enseña con amor, cariño, qué bacán, hasta les gusta, ¿no? ¿Está bien? Y finalmente está el tema de la atención, concentración. Poder prestar atención, poderte concentrar, también te permite un aprendizaje mejor, ¿ya? Si tú te distraes, como en esta fotografía, esta niña, por ejemplo, se distrae, entonces tu aprendizaje también va a ser menor, ¿ya? Listo.
La próxima semana vamos a ver ya las modalidades del aprendizaje, ¿ya? Vamos a ver que hay un condicionamiento clásico, operante y vicario. Esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? El condicionamiento, los tipos de aprendizaje que hay, cómo aprendemos, ¿ya? Listo, ahora vamos a la dirigida y aquí van a participar ustedes. A ver cuánto tiempo tenemos. Ya, está bien, hay tiempo. Ya, ahora sí, por favor, van a participar, ¿ya? Yo le pregunto, participan. Si no, yo me voy a ver obligado a tomar otra medida. Tienen que participar. Chicos, por favor. Ya, a ver. Para que no digan que agarro el primer grupo, vamos a ver. Ya, a ver, Vargas Zapata. Vargas Zapata. A ver, hijo, por favor, ¿ya? Participa nomás, hijo, no temas equivocarte, todos estamos aquí para aprender. ¿Y, hijito? A ver, dice, es una característica del aprendizaje. A ver, ¿cuál de todas esas afirmaciones que está ahí serían una característica del aprendizaje? ¿Te acuerdas que vimos características? Hay una diapositiva al respecto. Ya, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, te doy un minuto, a ver, para que puedas leer las opciones. Ya. No es producto de entrenamiento. Bueno, en realidad, el aprendizaje, sí, cuando tú algo practicas o entrenas más, lo aprendes. Entonces, ¿cómo no va a ser producto de entrenamiento? El aprendizaje sí implica entrenamiento. Igual, gracias por tu participación, hijo, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo que pasa es que el dicho, ay, esto no lo ha mencionado, entonces, de repente esto puede ser, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien tiene otra respuesta? A ver, característica del... La La B. B. Implica una relación entre el sujeto y el medio. Ya, a ver, la B, no, te había dicho que al contrario, es relativamente permanente, no, no dura para siempre. ¿Sí? Si tú dices que es permanente, quiere decir que dura para siempre. Al contrario, es relativamente permanente. Eso también te ha confundido seguramente, ¿no? Permanente, no, pero relativamente permanente nomás, no es para siempre, ¿eh? ¿Ya? Sigamos a ver una opción más, a ver. La D. Claro, la D, muy bien, la D, eso, exactamente. Implica una relación entre el sujeto y el medio. O sea, tú aprendes de tu entorno. El medio es tu entorno social, tú aprendes de alguien más, ¿ya? Esa es una característica, ¿ya? Implica una relación entre el sujeto y el medio. Tú aprendes de alguien, ¿no? Tú no inventas las cosas así de la nada, ¿no? Incluso un inventor es porque antes ha aprendido lo que otros humanos han hecho, pues, ¿está bien? ¿Ya? Entonces implica relación entre el sujeto y el medio. La uno es la D, la uno es la D. Sí, era la pregunta seguramente más complicada, más difícil, ¿no? Ya está, pero ya. La 2, te dije que hay cambios de conducta que no son aprendizajes, ¿ya? A ver, acá hay un cambio de conducta que no es aprendizaje. ¿El cuál podría ser? A ver, ¿quién responde? A ver. Reflejos. Exacto. Los reflejos y los instintos no son aprendizaje. Muy bien. ¿Está bien? Eso nadie te lo enseña, tú solito aprendes. Pero es un canario, aunque vive en cautiverio, él va a saber en su momento cantar, ¿no es cierto? O silbar, como quieras llamarle, ¿no es cierto? No necesita que otros le enseñen. No es aprendizaje, ¿ya? Es reflejo, es instinto. Muy bien, la 2. La 3. Señale la característica ajena al aprendizaje. Ahora ya no te pide cuál es una característica del aprendizaje, sino cuál es ajena. En otras palabras, cuál no es una característica del aprendizaje. A ver. A. Es organizado en el interior del sujeto, pero el conductismo te diría que sí. Ahora vamos a ver qué opciones más tenemos, ¿ya? Ese es el tema, pues. Permite adoptar conductas, definitivamente esa sí es, entonces esa no puede ser la respuesta, porque acá te piden cuál no es, ¿no? Es de permanencia durable, bueno, eso quiere decir relativamente durable. Se da en la práctica diaria, sí, todos los días aprendemos. Interactúa con el medio ambiente, sí, pues entonces la única es la A. Pero miren, estas preguntas, hijos, por si acaso no son mías, estas preguntas están en el libro, ¿ya? Y esta pregunta genera pues confusión. Parece que el profesor o profesora que ha hecho estas preguntas, él es conductista. Porque para el conductismo, el aprendizaje, ¿qué cosa es? Cambio de conducta, ¿no es cierto? Producto de la experiencia, todo observable. ¿Qué pasa en el medio, en la mente? No, eso no importa, ¿ya?
Pero ya te he dicho, para el cognitivismo sí importa lo que pasa en la mente, ¿ya? Entonces, bueno, el profesor que ha hecho esta pregunta tiene una postura conductista y por tanto considera que no es una característica del aprendizaje, ya, la organización interior del sujeto, o sea, la A, ¿ya? Quien respondió así, lo felicito, muy bien, ¿ah? La A, muy bien, la A. No se preocupe, yo voy a hacer preguntas más claras en mi examen. En el temático te van a ver que hay preguntas más claras, ¿ya? No se preocupe. Listo. 4. El aprendizaje en adquirir la coordinación, rapidez y precisión de los distintos movimientos es un tipo de aprendizaje llamado, a ver, ¿quién me dice? Motriz. Muy bien. Motriz o motor. Motriz o motor. ¿Quién respondió? Ah? A ver, ya van 2 veces que escucho a esa niña. Su apellido, por Álvarez, favor. profesor. Álvarez Ramos. Muy bien, ¿ah? Esa niña está en otro level. Muy bien, hija, te Gracias. felicito. Ya, hijita. Muy bien, Álvarez. Y listo. A ver, otra preguntita. El modelo teórico del aprendizaje, ¿te acuerdas de esto? EOR, donde O es la mente, los procesos mentales, te dije, ¿no? Corresponde al aprendizaje como, a ver, acá hay solamente 2 opciones, como producto o como proceso. A ver, ¿quién se acuerda? A ver. Como proceso. Muy bien. Uy, varios se han acordado. Qué bueno, caray, claro, como proceso, ¿no? Porque entre el estímulo y la conducta nueva, que es la respuesta, en el medio hay un proceso, hay un procesamiento, ¿no? ¿Qué implica procesamiento? La memoria, el pensamiento, la inteligencia, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien, claro, es como proceso. Muy bien. La zoofobia sería un aprendizaje de tipo, ¿qué es la zoofobia? Una fobia es un miedo irracional, ¿no? Y zoo es animales, ¿no? Ya, el miedo a los animales sería qué tipo de aprendizaje. A ver, ¿quién me dice? Efectivo. Claro. ¿Por qué? Porque es miedo, pues. Y el miedo es afectivo, ¿sí o no? Claro. Otra vez, no sé, bueno. No. Esto creo que en razonamiento verbal, creo que lo enseña, ¿no? Zoofobia, pero nunca he escuchado de un caso de zoofobia. Generalmente nuestros miedos son más específicos, ¿no? A la serpiente, a la araña, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ahí está la pregunta. Zoofobia. Todo lo que sea miedo, de hecho, es afectivo. A ver, justo en un examen de admisión a San Marcos vino una pregunta así parecida. ¿Sabes qué decía? Ponerte nervioso en el examen de admisión es un tipo de aprendizaje. Entonces muchos decían, nervioso, ¿qué tipo de mensaje nervioso? Es que cuando decimos nervioso, ¿qué es el regreso de estar nervioso? Es tener miedo, pues sí o no, sino que así le llamamos, ¿ya? ¿No? Estar nervioso es tener miedo. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Aprendizaje afectivo nomás, pues, porque es miedo, pues, ¿ya? Así es, ¿ya? Muy bien. 7. Señale la afirmación correcta sobre el aprendizaje. A ver, ¿se presenta a partir de la niñez? Sí, en realidad, ya. Hay preguntas un poquito imprecisas, ¿no? Es que te cuento que antes la niñez está en la infancia, pero parece que acá consideran niñez, o sea, desde que nacemos, quiere decir, parece quien ha hecho estas preguntas, ¿no? Bueno, ya. ¿Solo es modificación de conducta? Bueno, el conductismo diría que sí, ¿no? ¿Ya? Se produce sin recuerdo. Pero el cognitivismo diría que no, ¿no? Se produce sin recuerdo, sin memoria, o sea, el aprendizaje consciente solo es posible en el hombre, ¿ya? No guarda relación con la enseñanza. Ya, señala la afirmación correcta sobre el aprendizaje. ¿Cuál sería lo más correcto ahí? Sol, solo es modificación de conducta. Según el conductismo, sí, pues. Según el conductismo, sí. ¿Ya? Otra vez te vuelvo a decir. El profesor que ha hecho las preguntas parece que es conductista, ¿no? Muy bien, sigamos. 8. El que un niño aprende a romper la roca con una comba a partir de la observación de un grupo de adultos implica un aprendizaje. O sea, él ve a los trabajadores, ¿no? Los obreros, y luego él también aprende, ¿no? Ese trabajo de los obreros, ¿no? Clavar un clavo en la pared, bueno, acá está un ejemplo más extremo, romper rocas, ya. ¿Qué tipo de aprendizaje sería eso? A ver, aprender Social. claro, cualquier tipo de trabajo es social. Muy bien, ¿ah? ¿Quién respondió, por favor, su apellido? Maquín. ¿Cómo? ¿Joaquín? Maquín. Hola. Ya. A ver, lo voy a buscar en la lista, no se preocupe. Ya. 9.
La alternativa que expresa una conducta no aprendida. A ver, ¿cuál es ahí una conducta no aprendida? Esta pregunta está buena, a ver. ¿Cuál es conducta no aprendida? O sea, quiere decir que es innata, refleja. ¿Cuál sería? A ver. Estornudar. ¿Cuál? Estornudar. La B. Estornuda, claro. Tú no aprendes a estornudar, ¿sí o no? Eso es reflejo, ¿sí o no? ¿Hay polvo? ¿No es cierto? Ya, chus, pues, ¿no es cierto? Eso es innato, ¿ya? Algunos podrían haberse confundido, por eso, pero las lágrimas, ya, pero es frente a un hecho, frente a la despedida, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Hay gente que no llora por una despedida, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Es más, hasta las costumbres, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que en Oriente, en Japón, en China, cuando alguien muere, se visten de blanco, no de negro, ¿no? Bueno, en fin. El gateo, gatear es a los 3 años, para su madre, qué ejemplo para raro. Ya. Gatear, digamos que es, ¿no? Reflejo, ¿no? Comerse las uñas. Ya, bueno, no, pero gatea a los 3 años, dice, ¿no? Ya, eso sí es aprendido, pues está imitando a alguien, ¿no? Porque a los 3 años ya camina, ya corre, ¿no? Comerse las uñas también es algo aprendido, ¿no? Las primeras palabras del infante, ni a hablar. Está bien, pues, jóvenes. Entonces no hay otra opción. Solamente quería revisar si no hay confusión, ¿ya? Entonces, estornudar, al sacudir el polvo de los ojos es de los ojos, dice polvo de los ojos. Bueno, estornudar al sacudir el polvo nada más debe ser, ¿ah? ¿Ya? Estornudar al sacudir el polvo nomás, ¿ya? Eso es reflejo, por lo tanto, no es aprendizaje. Y para terminar, para un ciego, el aprender a decodificar el lenguaje braille es un tipo de aprendizaje. Sabes que si ellos leen con los deditos, ¿sabes? ¿No? Braille, ¿no? Está en alto relieve, ¿no? Esos libros en braille. Entonces ellos lo van tocando y con los dedos van leyendo, ¿no? Van sintiendo, ¿no? ¿Esta qué letra es? Lo tocan, lo tocan. Hay teclados también braille ahora, ¿no? Hay teclados donde cada letra del teclado está en alto relieve. Entonces cuando él lo toca lo puede sentir, ¿no es cierto? Ya, ¿qué tipo de aprendizaje sería eso? Aprender a leer con el tacto. ¿Qué aprendizaje Motor. podría? Motor sería. Si esta pregunta no estaba fácil para nada, motor. ¿Ya? Muy bien. La domiciliaria, ya ustedes la hacen, a ver. No creo que haya problemas ahí. Y ahorita nos corresponde, chicos, la dirigida, ¿ya? Antes que nos gane el tiempo, ¿ya? Sí, ya, comiencen con la dirigida, por favor. Hasta las 10:05 va a estar, pero si acabas antes, ya te vas nomás a tu receso. ¿Ya, hijo? Muchísimas gracias por su atención. Espero les vaya bien en el temático y en el resto del día. Éxitos. Comiencen con el temático.